Amados hermanos, nuestra vida cristiana no consiste únicamente en ser salvos y llegar al cielo, sino en ser santificados, asemejarnos al Señor y entrar a un cielo más hermoso. Con este fin, he compartido la serie titulada Cultivemos la tierra del corazón. En la parte de la conclusión mencioné 3 métodos para cultivar la tierra del corazón. Si los recuerdan, el primero es adorar a Dios en espíritu y en verdad. El segundo, la oración ferviente. Y el tercero es el esfuerzo por practicar conforme a la palabra. Esto es lo más básico de lo básico en la vida de fe. No es algo nuevo ni algo difícil. Aquellos hermanos que aún no han obedecido deben empezar a practicarlo a partir de ahora. Pero el problema surge cuando, a pesar de ofrecer culto, orar y esforzarse por vivir según la palabra, sienten que el arado de la tierra de su corazón no progresa bien. Para arar la tierra del corazón debe hacer estas 3 cosas. Eso es lo que he escuchado. Y uno dice que lo está haciendo. Ora de todo corazón sin cesar, se esfuerza por desechar y ofrece culto en espíritu, en verdad, pero uno dice, pero ciertamente estoy haciendo las cosas porque no estoy arando, no se ara la tierra en mi corazón. Deben problematizar, pero si se me han enseñado los métodos y digo hacerlos, practicarlos, ¿por qué será? Ciertamente debe haber algo que está haciendo mal. También debemos reflexionar sobre por qué no hay cambio y no sean frutos, a pesar de haber recibido un gran entendimiento y haber tomado una decisión firme en lugar de gracia. Cuando uno recibe la gracia, parece que puede ser santificado, que podrá ir a la Nueva Jerusalén. Y así su corazón era fervoroso, pero con el transcurso del tiempo, ¿pero por qué ha recibido la gracia? Si ha recibido la gracia, ¿por qué esa gracia desaparece? Por ejemplo, a través del retiro de verano de Manmin 2025, derramaron lágrimas, agradecieron el amor del Señor, restauraron su primer amor y confesaron que ahora cambiarían y avanzarían con fervor. Al escuchar la serie de prédicas sobre el libro de Job, confesaron: esta es mi palabra, es como ver mi propia vida. Y así recibieron una gran gracia y oraron para ser transformados. De esta manera, a través de los sermones y los momentos de gracia, se determinaron a cambiar, afirmando que podían hacerlo. Sin embargo, al examinar a sí mismos después de un tiempo, parece que no han dado frutos de cambio y que permanecen en el mismo lugar, en el mismo punto. ¿Cuántas veces la gracia y el entendimiento recibido se han desvanecido, dejando solo el recuerdo de haber recibido gracia y el anhelo de tener que cambiar? Ya al llegar a esta iglesia, algunos llevan 10, 20, 30, 40 años. Y si recuerdan su pasado, recuerdan la gracia que han recibido, por ejemplo, en un retiro de verano, en diferentes eventos o cruzadas de la iglesia. Yo en este momento recibí gracia especial. En ese momento tomé una determinación especial. Tendrán esos recuerdos ciertamente en la iglesia. Ciertamente ha recibido una gracia así, pero la gracia que ha recibido está presente todavía en su corazón. Es porque puedan chequear a través de este mensaje, este tiempo. ¿Por qué no hay esa gracia permaneciente en mi corazón? ¿Por qué pasará? ¿Cuál será el problema? El problema es que no logran mantener la gracia recibida, la olvidan fácilmente y no hacen completamente suyo lo que han entendido. Deben ustedes grabarlo en su corazón. Han recibido la gracia, pero solo por haber recibido la gracia y recibido entendimiento no es completamente suyo de una vez. Por ejemplo, los estudiantes cuando están en la clase se enfocan y supongamos que se concentran y escuchan lo que dice la profesora y la profesora resuelve los ejercicios en el tablero. Por ejemplo, si se distrae o duerme en la clase, por más que aunque sus ojos estén mirando el tablero, lo que la profesora está diciendo, si uno está pensando en otra cosa, no podrá entender cómo se resuelve el ejercicio y no podrá entenderlo. Pero si se ha concentrado en la clase, y ciertamente cuando la profesora resolvía los ejercicios, los entendía. Entonces, solo por entender llega a ser
su capacidad, ¿qué debe hacer para que llegue a ser completamente suyo? Debe repasarlo y uno mismo debe intentar resolver los ejercicios. Entonces, al momento de hacer los ejercicios, si se, digamos que si se bloquea en algún punto, debe preguntar también. Hoy en día hay muchos libros de ayuda y debe resolverlos así repetidamente. O sea, debe hacer ese esfuerzo para que llegue a ser completamente suyo. Es igual con el idioma, ¿no es así? Cuando uno aprende un idioma extranjero, cuando uno aprende, si haces la gramática, y al repetir en el momento de la clase parece que podía hablar. Y algunas veces, por ejemplo, cuando uno está en la casa solo, parece que puede hablarlo, pero ya una vez que se encuentra con un extranjero no puede hacerlo. Entonces, para que sea su habilidad, debe uno intentar hablar continuamente. Esto también se da en las obras. Cuando ustedes reciben gracia, solo por haber recibido la gracia, no deben pensar que ha llegado a ser suyo. La gracia es gracia, y para que eso llegue a ser suya, se necesita el esfuerzo de uno. En esta hora, aún habiendo recibido la gracia, no hemos podido ser santificados, transformados. Vamos a examinar sobre estos problemas, predicar este mensaje titulado Gracia y Vida, con el deseo de que examinen estos problemas, corrijan sus aspectos erróneos y se conviertan en hermanos que se transforman rápidamente. Les insto a que verifiquen la base de su fe y la restablezcan para que sean pronto transformados y den hermosos frutos. A través de este mensaje, oro para que su culto y su vida de fe cambien y que la gracia recibida dé fruto como transformación y vida. La gracia debe ser suya para dar frutos de vida. En ese proceso, ¿qué es lo que ha estado mal? Espero que puedan chequear esto en ustedes. Amados hermanos, el momento en que recibieron gracia y entendimiento fue sincero. Realmente fueron verdaderos y sinceros. Las lágrimas que brotaron durante la alabanza o la oración no fueron forzadas, sino gracia dada por el Señor. En un mismo lugar, aunque hayan centenas o miles de personas, hay algunos que derraman lágrimas y no saben cómo controlar porque se arrepienten. Algunos, estando en ese mismo lugar, en ese mismo tiempo, no sienten absolutamente nada, son insensibles o incluso miran a los que están llorando. Hay una hermana que siempre viene a la reunión de sanidad para recibir las llamadas, para recibir los testimonios. Y dice que al final de la prédica, después de las alabanzas de arrepentimiento, derramaba muchas lágrimas. Ella debía recibir las llamadas. Antes no le pasaba esto. Antes podía también como que regular eso, pero ayer recibió tanta gracia que después de la prédica estaba derramando lágrimas, que algunos le traían papel, pero que no se sintió avergonzada, sino que estaba llena de agradecimiento. Estaba llena de gracia. Y dice que sintió en el Power Praise de este retiro, cuando yo les dije que alabaran de todo corazón. Ella dice que se dio cuenta que antes, ella decía que antes ella solía ver cómo hacían los demás o se fijaba en qué es lo que pensarían los demás. Entonces yo les dije,
yo les dije que levantaran las manos o que o yo les dije que incluso si sienten arrepentimiento, incluso en alabanzas rápidas, lo hicieran. Claro, no deben hacerlo al punto de, por ejemplo, perjudicarles a los demás, por ejemplo, clamando, Señor. Entonces, que recibió gracia a través de Power Praise y que por eso, como una extensión de ello, recibió mucha gracia a través de la reunión de sanidad y que derramó lágrimas continuamente. Y yo me sentí muy, muy contenta con esto. Cuando uno derrama lágrimas, por ejemplo, los adultos llegan a tener menos lágrimas cada vez más. Realmente las lágrimas que derramamos en los cultos es la gracia del Señor y la gracia del Espíritu Santo. Y esos tiempos en los que hemos tomado la determinación, ciertamente han sido la gracia de Dios. La decisión por desechar la maldad que descubrieron en ustedes al escuchar la palabra fue también un entendimiento dado por el Espíritu Santo. Sin embargo, ¿de qué sirve esa gracia y ese entendimiento si no se manifiestan como fruto? Por ejemplo, el germinado de soya. Hay un recipiente o la maceta en el que se germina, en la que se germinan estos germinados de soya. Es diferente a la normal. Entonces, si usted coloca los frijoles, la soya, y si le echa agua, por ejemplo, el agua sale de esa maceta, pero esta soya crece. Pero no se dan frutos con esos frijoles de soya. Por ejemplo, si están recibiendo la gracia de manera que la gracia sale, digamos, así como el agua sale de esa maceta para el germinado de soya en la parte inferior, si ustedes reciben esa gracia y se derrama, esa gracia se va así. No pueden mantener esa gracia. El pasaje de hoy nos enseña el método para alcanzar el fruto, la vida. Proverbios 4, al 20 al 21 cita: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Nos dice que cuando inclinamos nuestro oído a los mandamientos de Dios, a la verdad, y la guardamos en nuestro corazón, deben ustedes guardar esa gracia y entendimiento, porque si no se va, desaparece. Hermanos, por más que tenga una muy buena memoria, por ejemplo, después de escuchar un mensaje, ¿cuánto pueden resumir ustedes el mensaje? Han escuchado, por ejemplo, una prédica. Luego de escucharla, por ejemplo, oramos para meditando la palabra que hemos escuchado, ¿no? Entonces, en esa oración de conclusión, cuando oramos todos juntos por la prédica, ¿están ustedes escuchando solo lo que yo oro o realmente están orando sobre esa gracia que han recibido de manera resumida? Por ejemplo, hay algunos pastores que dirigen la vigilia de viernes y oran ya. Algunos escriben previamente la oración, pero eso no está del todo correcto. No está bien. Entonces, está bien colocar de pronto ciertos temas tratados en la prédica, pero no llega a ser una oración conmovedora. Espero que sin la necesidad de escribir por ejemplo, los puntos en los que ha sido conmovido y ha recibido la gracia a través del mensaje, espero que puedan pensar así. Y así los hermanos que escuchan la oración y la oración que ustedes hacen también será mejor. La palabra que ha escuchado, cuánto se ha grabado en su corazón. Con ello podrá examinar eso
Y, por ejemplo, hoy después del culto de la tarde, después de los cultos, de regreso a sus casas o en la oración de Daniel, más allá de grabarlo en su corazón, por lo menos están recordando con su mente la palabra. Por ejemplo, en el culto de la mañana les expliqué en detalle qué es morir a nuestro yo, nuestro ego. Y al menos debería recordarlo, pero si no logra recordarlo, claramente no habrá, ni siquiera se habrá grabado en su corazón. Porque solo por recordar la palabra que ha escuchado por la mente no significa que la haya grabado en su corazón, que la haya guardado en su corazón. Entonces, cuánto más si ni siquiera recuerda el mensaje. Entonces no podrá decir valientemente que la verdad, esa vida emana de su corazón. El problema más grande es no poder adorar a Dios en espíritu en verdad. Aún estando en el culto, si está distraído, está adormilando, eso no queda ni siquiera en su mente y menos en su corazón, por lo que no puede emanar como vida. Y realmente en Proverbios nos dice que cuando grabamos en nuestro corazón la verdad, en nuestro corazón esa verdad sale como vida. Dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. No. En otras palabras, la vida brota cuando atesoramos la verdad en el corazón. Aquí podemos encontrar la razón por la cual, a pesar de recibir la gracia y entendimiento, no se manifiesta el fruto, no se ha podido manifestar el fruto del cambio. Aunque participaron al culto sin dormitar y escucharon la palabra con atención, recibiendo la gracia, como no guardaron esa gracia en su corazón, ni la protegieron. ¿Qué es proteger la palabra? El proteger o guardar la palabra. Si la palabra de Dios está en su interior para guardarla en su corazón, en el próximo mensaje de esta serie les explicaré más en detalle. Eso es guardar y practicar. No es solamente tenerlo a su mano, no es solo sostener la Biblia, sino guardar y practicar la palabra en la Biblia. Eso es guardar la palabra. La palabra debe estar en su interior. Y el guardarla y practicarla, eso es guardar su corazón y es emanar vida. Aunque ustedes hayan escuchado el mensaje, si no logran recordarla, ni siquiera graban en su corazón, si ni siquiera se han esforzado por practicarla, deben darse cuenta que por ello no han podido lograr esa transformación. Les daré un ejemplo de guardarla en su corazón. Han escuchado el mensaje y, por ejemplo, la ponen primero en su corazón. Les daré un ejemplo físico para que puedan entenderlo. En Corea, la comida más común es el arroz y el arroz se cultiva en la primavera. Para cultivar el arroz durante la siembra de primavera, se plantan semillas de arroz germinadas en un arrozal inundado. Ahí pueden ver la pantalla. Pero, ¿qué pasaría? En este caso, no se siembra la semilla, sino que se germinan las semillas en otro lado y ya luego de que se han germinado a cierto punto, en un arrozal así inundado, con mucha agua, coloca así los germinados así en el terreno. Primero se coloca el agua y luego se siembra allí. Pero así lo relacionaré con guardar la palabra. ¿Qué pasaría si estas valiosas semillas de arroz germinadas, por ejemplo, incluso se escoge de las semillas de mejor calidad para sembrarlas? Después de cosechar las espigas,
porque si come todo ya no habrá para la próxima siembra. Para escoger los mejores, por ejemplo, tienen cáscara y el grano debe estar lleno en esa cáscara para que sea de buena calidad. Porque si no estuviera lleno es como paja o cáscara. Se dice que para saber si está el grano lleno, lo colocan en agua. Porque si se hunde, eso quiere decir que está lleno. Y si flota, eso quiere decir que esa magnitud no está tan lleno. Se necesita ese esfuerzo para escoger, luego germinarlos por aparte y luego sembrar en el arrozal inundado. Y si se lanzaran descuidadamente a medias al arrozal, ¿qué pasaría? Lógicamente no quedarían plantadas ni darían fruto. Como vieron en la pantalla, el agricultor debe encorvarse y bajarse para... Ya su mano está dentro del agua. Porque si se siembra superficialmente nomás, no crece. Aunque haya sembrado, ciertamente si la lanza ni siquiera se sembrará, no se enterrará. Y aunque haya sembrado, si la siembra de manera superficial, si viene el viento o la lluvia, se arrastran o se arrancan o mueren secos por el sol. Es por eso que deben ellos encorvarse y apretar bien para sembrarlos. Y también deben formar una línea para que al momento de cosechar también es mejor. Las planta con cuidado, o presionándolas firmemente para que se arraiguen profundamente en la tierra, para que no sean arrastradas por el viento o la lluvia, para que no se quemen con el sol y para que reciban la humedad y los nutrientes de la tierra. De la misma manera, la gracia y el entendimiento que recibimos deben ser plantados profundamente en nuestro corazón para no arrojarlos, sino cultivarlos bien y finalmente dar el fruto del Espíritu. Por ello, examinaremos los tipos de comportamiento según cómo se planta la gracia y el entendimiento recibidos. La próxima semana les explicaré cómo plantarlos bien. Y hoy vamos a ver, por ejemplo, esa gracia que hemos recibido. Deben otros apreciar, por ejemplo, esas lágrimas que hemos derramado, el entendimiento del pecado. Los obreros de una iglesia filial vinieron a recibir la oración por su aniversario y dijeron que ellos pensaron, cuando se termine el estudio de Job, debo haber cambiado. Realmente no es fácil recibir la gracia y el entendimiento. ¿Ustedes recibieron gracia y entendimiento durante el tiempo de prueba? En mi caso, nuestros hermanos confesaron que el retiro que acaba de pasar fue el mejor de todos. Y a veces yo me quedo pensando, porque tanto antes como ahora yo siempre doy lo mejor de mí, pero la gracia que reciben los hermanos se vuelve cada vez mayor. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué los hermanos dirán que han recibido tanta gracia? Claro, ciertamente por eso puedo reconocer mucho más que es la gracia de Dios Padre, porque yo hago siempre con todo mi corazón y Dios Padre realmente derrama esa gracia de manera gratuita. Deben ustedes apreciar esta gracia. Y por ejemplo, a pesar de que da la gracia, por ejemplo, si uno no logra recibir esa gracia es un problema. Por ejemplo, la persona que está a su lado derrama lágrimas, mocos, otros dan testimonio de sanidad, pero uno no derrama lágrimas, está insensible y por ende tampoco tiene respuesta o sanidad. Debe uno golpear su corazón y sentirse realmente incómodo, pero ni siquiera está incómodo de no recibir la gracia. Su corazón está endurecido en ese punto, pero al tener la puerta de su corazón cerrada, no se está sembrando la gracia en su corazón, pero sin siquiera darse cuenta de ello.
está así. Eso es lo lamentable. Deben ustedes recibir bien la gracia y al recibirla también deben dar gracias. Y esta gracia tan preciosa que han recibido, ¿cómo la están manteniendo en sus corazones? ¿Cómo la guardan en ustedes? Les daré unos tipos. Primero, está el tipo de persona para quien la gracia es de un solo uso, es decir, instantáneo. Por ejemplo, cosas de un solo uso, uno lo usa una vez y lo desecha. Entonces hay algunos que reciben gracia y desaparece de un solo instante. Así no sale como vida. En el momento de gracia derramaron lágrimas, se comprometieron a desechar aquello, esto y aquello, a orar y a cambiar. No obstante, tan pronto como abandonan ese lugar, se olvidan de ello. Al salir del lugar de gracia, olvidan lo recibido debido a las cosas del mundo y la realidad que ven, oyen y sienten. Les daré otro ejemplo. Una madre está preparando la comida y le pide a su hijo que vaya a comprar algunos ingredientes. Por ejemplo, un hijo que está en primaria. El hijo toma el dinero y se dirige a la tienda, pero en el camino se encuentra con sus amigos jugando un juego divertido. El niño se distrae con el juego de sus amigos y mientras juega con ellos se olvida del recado de su madre. Termina también usando el dinero que le dio para comprar los ingredientes del juego. Ingredientes en el juego. Deben ustedes chequear si no son así. Han recibido la gracia, pero al volver al mundo, al volver a su vida, por ejemplo, los placeres del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, si uno desecha esa gracia y vive como antes. Por ejemplo, si ustedes reciben gracia, uno siente que no volverá a su pasada manera de vivir. Supongamos que una persona que veía pornografía, al escuchar la palabra, supongamos que se ha arrepentido con lágrimas y mocos diciendo que ya no volverá más a ver pornografía. Entonces, puede pensar que al regresar a casa no lo volverá a hacer. Y en algunos casos puede pasar que realmente no vuelva a ello. Pero en la mayoría de los casos, al tener esa pasada manera de vivir, al tener tan impregnado en su vida, porque en el mundo también se dice que es difícil cambiar los hábitos y la costumbre, porque uno se vuelve adicto a aquello, al pecado. Es por eso que sale naturalmente. Entonces, para corregir eso, debe pensar para que no salga, no debo hacer así. Al regresar a casa, la semana pasada yo recibí la gracia, pero volví a tomar lo carnal. Así que ya no voy a volver a hacer. Por favor, no lo hagas. Por ejemplo, hablar a sí mismo y debe dominar a sí mismo. Entonces, si es algo que uno puede solucionar con su propio esfuerzo, ciertamente el poder hacerlo también es la gracia de Dios. Por ejemplo, al regresar a casa tiene ese deseo de mirar la pornografía. O uno dice, no lo debo hacer. Eso también es la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, al esforzarse por no hacer, quien ayudó también fue el Espíritu Santo y es la gracia de Dios. En el mundo, por más que se esfuerzan por cambiar alguna adicción, no logran hacerlo. Por ejemplo, el alcohol y el cigarrillo es difícil de dejar. Uno ha orado y se ha tomado la determinación, pero al regresar a casa, como algunos confiesan, por ejemplo, existe la gracia en el que ya de una vez no quieren ni siquiera ver la botella de alcohol ni oler el olor a cigarrillo, pero en muchos otros casos necesitamos el esfuerzo. Pero solo por esa gracia, esa felicidad, por ejemplo, algunos cuando se van de la iglesia a su casa, se olvidan, por ejemplo, ya de por sí al regresar a casa de la iglesia ya están viendo cosas del mundo con el celular. Eso es la gracia que reciben de manera instantánea. Les daré un ejemplo dentro de la fe. A través del sermón del culto dominical comprendieron la importancia de la oración. Al escuchar que la oración es la respiración espiritual y sin oración no hay crecimiento en la fe, pensaron,
Yo también debo orar a partir de ahora. Sin embargo, al terminar el culto dominical y llegar a casa, por costumbre encienden la televisión o miran su teléfono. Pasan el tiempo así, luego cenan y se acerca la hora de la oración de Daniel. Como recibieron gracia y se determinaron durante el culto, piensan, al menos el Espíritu Santo le toca el corazón y dice, hoy escuché un sermón sobre la oración, debería orar. Pero enseguida se dicen a sí mismos, empezaré a orar mañana, hoy estuve todo el día en la iglesia, recibí mucha gracia. Y así actúan según su conveniencia y sus viejas costumbres. ¿Por qué? Porque todavía en su corazón hay muchas cosas que no han logrado desechar. Y Satanás obra a través de la falsedad que hay en su corazón. No es que se escuche otra voz. Satanás da ese pensamiento carnal como si fuera el pensamiento de mañana lo haré, empezar desde mañana. Y es por eso que el enemigo y Satanás ¿cuál es el buen método para hacer que usa el enemigo para que los creyentes no puedan ser transformados? Hazlo mañana, desde mañana. Ora desde mañana. Lee la Biblia desde mañana. Entonces uno realmente pierde la fe. Satanás obra así es el pensamiento carnal para que pueda vivir según su vieja costumbre. Ustedes lo pensaban así, pero eso fue el pensamiento de Satanás. Aún habiendo recibido la gracia, ¿qué es lo que debe hacer para guardar la palabra en su corazón? Al orar es bendición y que se da la autoridad como hijos de Dios para guardar esa gracia que han recibido. Esa gracia son las obras. Entonces, al no practicarla en obras, aunque no hayan lanzado, por ejemplo, ese germinado de arroz, es haberlo sembrado superficialmente. Es por eso que cada vez desaparece. Y así este pensamiento empieza a cambiar de lunes a oraré el martes. O sea, es decir, el lunes cambia el pensamiento, ahora a que orará el martes. Para el martes, el entendimiento y el compromiso recibidos el domingo ya han desaparecido. La gracia recibida el domingo se ha convertido en una gracia de un solo uso. Como dice Mateo 13, del 20 al 21, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Así, al no grabar profundamente la gracia recibida, la verdad no puede echar raíces en el corazón, y aunque se haya recibido gracia, no hay cambio. Se sigue actuando según las viejas costumbres y Satanás arrebata la gracia recibida. Con este hábito, aunque lleve la vida de fe por mucho tiempo, es inevitable permanecer en el mismo lugar sin cambiar. Al explicar el terreno pedregoso, se dijo que las piedras representan el amor por el mundo. Les insto a que encuentren cuáles son las piedras en sus vidas que les hacen perder la gracia recibida y el amor de Dios, y las quiebren y desechen. Continuamente, esas viejas costumbres que no le permiten practicar la palabra, deben desecharlas y así podrán recibir esa gracia y vida. Permítanme darles otro ejemplo de la gracia que termina siendo de un solo uso. Después del culto de la mañana, por ejemplo, ustedes comen fideos, están, por ejemplo, comiendo refrigerio. Durante el culto dominical de la mañana descubrieron una forma de maldad en ustedes. Recibieron la gracia de entender que la bondad y el amor del Señor consisten no solo en no odiar a quien les perjudica y les hace sufrir, sino en tratarlo con bondad. Sin embargo, cuando alguien les hacía sufrir, ustedes querían evitarlo y sentían desagrado. Comprendieron lo siguiente: esto es odio, debo desecharlo. Al escuchar el mensaje, entendieron esto y por un momento sintieron un anhelo sincero de cambiar. Entonces, cuando uno ora después de la prédica, ora de todo corazón: Padre, yo busqué mi propio beneficio, no puedo entender a esa persona cuando alguien me hacía sufrir, me irrité, me sentí incómodo. Perdóname, Padre, ayúdame a
cambiar esto. Y ha orado en ese corto tiempo de todo corazón. Y así se termina el culto. Pero al terminar el culto, fue unos momentos después, fue solo hace unos momentos que ha recibido la gracia. Entonces, incluso después de que se termina el culto, debería uno pensar en esa gracia. Eso es uno de los esfuerzos que uno hace para mantener la gracia. Pero ya que se ha terminado el culto, se olvida de ello. Y ya como costumbre dicen, ya voy a ir pronto a comer el refrigerio. Y se seca rápidamente las lágrimas y la gracia también se desaparece rápido. Hacen fila para recibir el refrigerio proporcionado por la iglesia. Y entre tantas personas, supongamos que una persona se saltó en la fila. Y resulta que esa persona que se saltó la fila es alguien que conocen y con quien se sentían un poco incómodos normalmente. Entonces la irritación y el sentimiento de desagrado que sentían antes resurgen de inmediato. Incluso llegan a hablar mal de esa persona con la diaconisa que está detrás. Ay, mira, ¿por qué se salta la fila? Es que ella siempre es así. Ella busca su propio beneficio. No, por ejemplo, habla así. Hace unos 10, 20 minutos ha escuchado la palabra y ha recibido la gracia. Ha tenido entendimiento. ¿A dónde se fue la gracia y el entendimiento recibidos hace un momento al escuchar la palabra? Que amar incluso a quien le perjudica es bondad. Por ejemplo, esa incomodidad por recibir una o dos personas después el refrigerio, aunque no sea una pérdida tan grande. Por ejemplo, ha recibido esa gracia y ha orado para practicar la palabra, pero esa gracia desaparece. De esta manera tan fácil se arroja la gracia. Es como derramar el agua de un vaso justo cuando se iba a beber después de haberla encontrado con dificultad estando muy sediento. Eso es arrojar el vaso. Por ejemplo, si uno hace eso en la casa, podrá de pronto servirse otro vaso de agua, pero por ejemplo, si está en el desierto, ese vaso de agua es tan precioso porque si lo arroja, ¿dónde más tendría agua? Es igual con el entendimiento que ustedes reciben. Si uno se transforma a través de ese entendimiento, ser una persona de espíritu, un hijo o hija de Dios, pero después de haber recibido la gracia, dicen, sí, es una palabra de vida que no puedo escuchar en ningún otro lugar, pero no la aprecia. Se olvida fácilmente de ello. Cuando uno ve películas o novelas, es que hoy fui al cine y vi esta película y le puede explicar todo lo que ha visto, pero ¿por qué de la palabra de Dios, de esa gracia, por qué se olvida tan fácilmente? ¿Por qué la descuida tan fácilmente? Espero que puedan chequear a sí mismos. Si ha recibido la gracia, se debe meditar en ella. Debe pensar nuevamente y reflexionar sobre esa palabra y a través de esa palabra examinar más profundamente sus propios aspectos o actitudes para grabar esa gracia en lo profundo. Y así esa gracia se planta, se siembra en lo profundo. Pero si le hace falta esa obra, tal como se siembra, así como sembrar superficialmente el arroz, llega a ser así. La próxima semana les explicaré cómo se siembra correctamente y profundamente. A pesar de que ha recibido sí o sí la gracia después del culto, ¿por qué no se acuerda el mensaje? Todo tiene la razón, todo hay razón de ello y ciertamente puede cambiar, pero su vida debe cambiar. Algunos, después de recibir la palabra, algunos pueden dar el resumen de lo que han escuchado. Incluso, por ejemplo, si ha escuchado 30 minutos de la palabra y después de recibir 30 minutos puedes dar un resumen de 5 o 10 minutos. Entonces, en esa magnitud ha ofrecido culto en espíritu, en verdad. Y hay razón por la que no logra hacerlo. Les explicaré ya la próxima semana. Espero que puedan darse cuenta y seamos diferentes.
si nuestra vida básica de fe cambia, llega a ser de capacidad para ustedes. Les pido que examinen si ustedes son fácilmente conmovidos recibiendo gracia y entendimiento, pero también se olvidan de ello con la misma facilidad. Algunos tienen un corazón puro e inocente, por lo que derraman lágrimas y también tienen mucho entendimiento. Eso también es bueno, pero no basta, no puede dar frutos ni cambio completo a través de ello. Dependiendo de cuánto siembre esa palabra en su corazón y cuánto la guarde y dé fruto, debe haber esas obras para que esa gracia recibida llegue a ser vida y transformación en uno. Entonces, el primer tipo de personas es de esas personas que reciben la gracia de manera instantánea, es decir, como si fuera de un solo uso. En segundo lugar, hay hermanos que no siembran la gracia y el entendimiento recibidos en el corazón, sino en el alma, es decir, en la mente. Recuerdan bien y pueden explicar las obras de Dios, los prodigios y las señales asombrosas que han ocurrido. No obstante, no logran aplicarlas con fe a su propia vida. Esto se debe a que la gracia recibida no fue sembrada en el corazón, sino guardada en la cabeza. Por ejemplo, si se les pidiera a nuestros obreros que presentaran sobre el poder de Dios manifestado en esta iglesia, darían su testimonio con gozo y de manera vívida. Por ejemplo, dentro de la historia de Manmin habrá testimonios que ustedes recuerdan y al compartir los testimonios se sentirán felices. Pero si ni siquiera eso ha quedado en su cabeza, en su mente, por ejemplo, ¿qué clase de testimonios recuerdan ustedes? Por ejemplo, testimonios de otros que no sean de uno. ¿Cuánto recuerdan ustedes sobre esos testimonios de sanidad? Para ustedes poseer la fe también son testimonios que llegan a ser de ayuda, pero los ha descuidado, no los ha apreciado. Eso también es solo haber escuchado de alma y tampoco los ha guardado en su alma, en su mente. Porque con tan solo recordarlos, cuando uno tiene situaciones difíciles, no puede ser retado y realmente también vencer. Pero también hay casos en los que recuerdan esos testimonios, pero no logran tomar ese reto de fe en sus vidas. Por ejemplo, Dios está vivo y hizo cosas que el ser humano no puede hacer. Uno puede, por ejemplo, recordar así y decir eso a otros. Pero cuando surge algún problema material o problema de hijos, el gozo y la gratitud desaparecen y se enfrían en oración y fidelidad. Esto significa que conocen y recuerdan el testimonio y el poder de Dios solo con la cabeza, pero no lo han grabado en el corazón. Si lo hubieran grabado en el corazón, aunque la preocupación entrara momentáneamente en medio de la dificultad, recordarían el poder de Dios y orarían con la fe de que Él también resolverá sus problemas. Permítanme darles otro ejemplo. Escucharon el mensaje sobre los niveles de bondad y recibieron gracia. Lo volvieron a escuchar e incluso tomaron notas resumiéndolas. El primer nivel de bondad es la etapa en la que, aunque se tengan sentimientos negativos en el corazón hacia quien actúa con maldad, no se responde con maldad. Y que desde la perspectiva de Dios, eso no es considerado como bondad. Uno puede recordar esto. El segundo nivel de bondad es no solo devolver mal, no solo no devolver mal por mal, sino tampoco tener mal sentimiento alguno e incomodidad en el corazón. Por ejemplo, es un nivel sin maldad, que es un nivel desde que es el nivel desde donde Dios sí reconoce como bondad. El tercer nivel de bondad es una bondad activa, capaz de conmover a quien actúa con maldad al tratarlo con bondad. Por ejemplo, incluso uno puede recordar esto, decir, Padre, la bondad es así. Solo memorizar la palabra es diferente a realmente aplicar esa palabra en su vida, en sus situaciones y orar con ello. Algunos solo memorizan la palabra al revés y al derecho.
El cuarto nivel de la bondad suprema es un nivel de bondad en el que se puede entregar la vida sin escatimar por quien actúa con esta maldad. Padre, ayúdame. Por ejemplo, uno no ha llegado ni siquiera al primer nivel de bondad. Dios Padre, yo no he llegado ni siquiera al primer nivel de bondad. Entonces no tiene que ir hasta el cuarto nivel directamente. Debe orar. Padre, en el primer nivel de bondad dice que no paga mal por mal, pero yo me quejo, peleo y he odiado. No estoy ni siquiera en ese primer nivel de fe, en el primer nivel de bondad. Y tu palabra dice que tú ni siquiera reconoces como bondad el primer nivel de bondad, pero no he llegado ni siquiera a ese primer nivel. Padre, perdóname. Quiero desechar este corazón. Eso es orar aplicando la palabra en su corazón. Y si quiere orar por una bondad más profunda, Padre, segundo, tercer, cuarto nivel de bondad, es así, pero yo también quiero cultivar esa bondad. Debe orar de manera temporal porque tiene que orar más por las cosas que debe desechar. Debe pedir la ayuda para desechar esa maldad. Por ejemplo, al recibir la gracia, la resume y dice memorizar. Algunos incluso memorizan estas palabras. Esto es almacenarlas en el mecanismo de memoria del cerebro. Esto por sí solo no puede convertirse en vida. Deben aplicar esa palabra a sí mismos. Examinar en qué nivel de bondad se encuentran y orar y esforzarse por alcanzar una bondad superior. Esa palabra debe ser contrastada en uno. Uno no debe estar por separado de la palabra. La palabra debe ser recordada en su vida. Si ha escuchado la palabra, ¿cómo he sido yo en mi vida? Se necesita ese tiempo en el que ustedes indagan. Se necesita ese proceso, ese trabajo. Y eso es sembrar ese germinado de arroz en lo profundo del terreno. Si escucha la palabra y para sembrarla profundamente, debe uno contrastar a sí mismo con la palabra e indagar. Por ejemplo, una persona que se irrita, por ejemplo, al escuchar sobre la ira, si yo tengo ira, y una persona que se contrasta más a sí mismo con la palabra, dice, yo en qué momento me irrito más, en qué situación. Uno muchas veces al principio se da cuenta se acuerda de la palabra después de haberse irritado. Entonces cuando se indaga una vez, entonces se acuerda después durante la irritación. Y ya luego si mejora, ya se acuerda la palabra cuando se suscita la ira, pero antes de arrojar o expresar con palabras, se acuerda la palabra. Entonces así debe mejorar cada vez más así. Eso es contrastar a sí mismo con la palabra y esa es la obra de guardar la palabra. Al hacerlo una y otra vez, llega a ser una persona que no se irrita aún en una situación en la que puede irritarse. Esa es una persona en la que la palabra se ha cultivado en su corazón. Así, la palabra debe ser aplicada en su vida. Entonces, la palabra que estaba en su mente, en su alma, se queda grabada en su corazón. Pero hay muchos los que no hacen esto. Por muy bien que conozcan la palabra, si la palabra va por un lado y sus emociones por otro, el haber sido conmovido y la gracia recibida por la palabra no podrán ser más que un recuerdo en la mente. Al menos una persona dice armarse la palabra, la repasa, resume y ora con respecto a eso. Pero al no contrastarla consigo mismo, no logra dar frutos. Dense cuenta de que en su vida de fe, aunque vuelvan a escuchar la palabra, la resuman y graben la gracia recibida, si no la aplican a sí mismos para encontrar y cambiar sus aspectos erróneos, no la estarán grabando en el corazón, sino simplemente recordándola. Si les diera otro ejemplo, supongamos que hay un hijo travieso y así hizo doler mucho el corazón de los padres. Y aunque sabe, no debería ser así, yo hago sufrir mucho a mis papás.
pero supongamos que sigue haciendo sufrir a sus padres, y cuando los papás sufren, siente también dolor y ya luego sigue llevándose con amigos malos o no regresa a la casa por la noche y al día siguiente, por ejemplo, la mamá derrama lágrimas y el hijo no cambia porque ese sacrificio y amor de los padres no se han grabado en lo profundo de su corazón. Tiene más grande el deseo de jugar. Por ejemplo, después de jugar con amigos malos, se ha entrometido en una pelea muy grande y supongamos que hubo un accidente muy grave. Entonces, la mamá llegó a ir ante la policía o ante los padres de otra persona perjudicada. Entonces, supongamos que la madre se arrodilla ante el policía o la persona afectada y le pide que por favor lo perdone. Mi hijo no es así, pero esta vez ha hecho mal, por favor perdónenlo. Supongamos que el hijo vio a la madre pidiendo disculpas por él. Entonces, si el hijo tiene al menos esa conciencia, mi madre pidió perdón en lugar mío, esa vergüenza y esa culpa que ha grabado en su corazón y dice, no debo seguir haciendo así, no debo seguir haciendo sufrir a mis padres. Ellos pasarán por esa vergüenza. Y qué dificultad tendré yo también si sigo viviendo así. Ya no debo seguir viviendo así. Si sienten eso a través de ese acontecimiento un poco impactante, también si sienten ese amor de los padres, pueden transformarse. No deben grabar la palabra solamente en su cabeza, deben grabarla en su corazón. Para grabarla en su corazón se necesita su esfuerzo. Pero solo con haber recibido la gracia no basta. Nosotros ya estamos endurecidos por tanta falsedad que hemos ingresado del mundo. También esa energía que hemos heredado de nuestros padres, ese pecado original y todo lo que hemos grabado al vivir en este mundo. Y eso se ha arraigado y se ha incrustado en nuestro corazón para arrancar y cambiar aquello. Esa gracia y entendimiento que hemos recibido deben ser grabados también más profundamente y también quitar esa falsedad. Se necesita en esa magnitud de ese esfuerzo, pero solo con la gracia no se puede sacar eso como con una pala. Por eso se necesita un esfuerzo detallista, específico. El tercer tipo es de sembrar la gracia y el entendimiento recibidos. Pero el segundo fue grabar solamente en el alma, en la mente, y eso no está bien. Pero el tercer tipo de la siembra de la gracia y entendimientos recibidos es grabarlos en el corazón. Este es el método correcto que puede producir vida, por el que puede ser transformado. Debe grabar esa gracia y entendimiento en su corazón y luego luego ponerlo en práctica y así podrá salir como vida. Debe grabarlos en su corazón. En muchas partes de la Biblia se nos exhorta a grabar en el corazón la palabra de nuestro Dios Padre y la gracia que nos ha dado. Vamos a leer algunos pasajes. Deuteronomio 6:6 menciona, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En versión coreana dice, las grabarás en tu corazón. En Proverbios 3, del 3 al 4 se nos dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. También en memorizar la palabra también nos ayuda. Parece que se siembra solo en la mente, pero
el pastor emérito nos ha enseñado que al memorizar la palabra no sirve solo memorizar de cabeza, pero de todas maneras el memorizar, el leer la palabra, el escuchar nuevamente las prédicas, eso también ayuda para grabar más profundamente en su corazón. Pero solo por memorizar y escuchar repetidamente la prédica no quiere decir que se grabe en su corazón. Debe haber ese esfuerzo de poner en práctica la palabra. Y Dios nos dice que las grabemos en la tabla de nuestro corazón. Por el otro lado, la palabra nos dice que la maldición sobreviene por no guardar las palabras de Dios en el corazón. Malaquías 2:2 señala: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Dice, maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. En versión coreana, porque no os habéis grabado de corazón. Por ejemplo, nos ha dado palabras de bendición, pero si escucha solamente a medias o aún habiendo escuchado bien, no las ha guardado o grabado en su corazón, la bendición no llegará, dice así la palabra. Si no graba en su corazón, uno vive según su antojo, según su vieja costumbre. Es por eso que inevitablemente desciende la maldición. Así de importante es grabar en el corazón la palabra de Dios, la gracia y el amor recibidos. Explicaré concretamente el método para grabarlas en el corazón en la próxima prédica. El próximo mensaje será después de 3 semanas, porque la próxima semana un misionero del extranjero predicará en el culto al tarde y la próxima semana será el culto aniversario, por lo que en 3 semanas les predicaré el siguiente de este mensaje. Así que deben recordar bien este mensaje para que puedan encontrar. Así que ustedes, al escuchar este mensaje, piensen cómo guardaré más esta gracia y entendimiento. Ya les explicaré en 3 semanas. Amados hermanos, concluyo el mensaje. Durante la primera semana de agosto, a través de un retiro conmovedor, sentimos el asombroso poder y amor inmutable de Dios. Si tan solo grabáramos esto en nuestro corazón, la fe espiritual surgiría y cambiar y vivir según la palabra no sería difícil. Dios ha hecho algo tan asombroso. Así como pudieron ver en el Mangi Magazine de esta semana que pasó, a pesar de que pasó por esa cirugía, la cirugía no salió bien y tenía fragmentos de huesos adheridos. No pudieron suturarlo bien. Y el doctor dijo, ya no podrá caminar. Así dijo. De que no volvería a caminar. Pero él había visto mucho sobre el poder de Dios, así que no perdió la fe, no se frustró. Algunos se frustran al escuchar esas cosas, pero llegan a, por eso, depender más de Dios. Y a través de esa oración que trasciende el tiempo y el espacio, él la aceptó con fe. Y al recibir la oración, dijo, yo podré caminar porque recibí la oración. Se levantó de la cama, se paró y movió las piernas y podía caminar. Si no es por la obra de Dios, no es posible esto. En el hospital le dijeron que no le garantizaban ni siquiera en 1 año volver a caminar, pero por el poder de Dios fue sanado y recuperado rápidamente y cada vez se fue perfeccionando su estado. Ustedes han escuchado sobre ello. Si tan solo recordamos esto, cuando haya alguna dificultad, nos dependeríamos de Dios, ¿no es así? Y si se depende de ese Dios y cree en Él, no dirá que es difícil vivir conforme a la luz, conforme a la verdad. Dios existe. Si yo vivo conforme a la palabra, Él me dará de su amor. Si uno recibe ese amor infinito de Dios, ¿qué otra bendición más grande
hay que ello. Deben ustedes por eso grabar así en sus corazones, guardarla en su corazón. Esa obra de sanidad, ya sea quien sea esa obra de sanidad, deben tomarla como suya, no solamente recordar, sino grabarla en su corazón. Porque este Dios que realiza obras tan maravillosas es verdaderamente nuestro Padre vivo. Porque ese Dios ha establecido el cielo y el infierno y nos recompensará en el cielo eterno según nuestra transformación y nuestra fidelidad en esta tierra. Y al creer en ese Dios, es por eso que uno hace ese esfuerzo. Algunos al recibir mucha gracia a través del retiro, que su vida está cambiando y dicen, no debo irritarme porque he recibido la gracia, y así que dominan a sí mismos y que logran hacerlo. Eso está muy bien. Lo están haciendo muy bien. Además, debemos poder amar a Dios en primer lugar, creyendo en nuestro corazón en el Dios que nos ayuda en las cosas que no podemos hacer en esta tierra y nos guía por un camino próspero. No dirá que eso es difícil. Si recuerda esta gracia de Dios, lo puede hacerlo. Realmente el guardar esa gracia no es difícil, puede guardarla con felicidad y gozo. Pero ¿cómo sería si solo tuviéramos estas asombrosas obras del poder como un solo recuerdo, como una memoria? Sí, el retiro de verano fue realmente conmovedor. Y cuando salen imágenes de ese momento de la pantalla, podrían alegrarse y aplaudir. Mas si solo lo guardan en la memoria sin que haya ningún cambio en el crecimiento de su fe ni en su vida, qué lamentable es. Qué lamentable es ello. A partir de ahora debemos cambiar, debemos reflexionar y corregir. Estoy guardando solo en mi cabeza la gracia y las bendiciones que me ha concedido, las numerosas obras del poder que se han manifestado y la verdad que se me enseñaba a través de la palabra. ¿Cuántas de estas cosas he olvidado? A partir de ahora les insto a convertirse en hermanos bienaventurados que graban estas cosas en las tablas de su corazón para que se manifiesten como un cambio completo de vida. Oro en el nombre del Señor para que así no solo sean hermanos, no solo sean los protagonistas de la Nueva Jerusalén, sino que también aquí en la tierra disfruten de la bendición de que sus espíritus prosperen, así como también que les vaya bien en todo y tengan salud. Oremos meditando en la palabra. Buen Padre Dios, hoy hemos examinado cuánto hemos grabado en nuestro corazón esa gracia, sanidad, respuesta que nos has dado. Cuánto nos hemos transformado al hacerlo, Padre. Tú nos has dado esa gracia tan grande, pero no hemos podido guardar esa gracia en nuestro corazón. Padre, perdónanos y ayúdanos para que ahora podamos ser transformados. Ayúdanos a examinar si no recibíamos una gracia instantánea o que si no grabábamos la gracia solo en nuestro alma, nuestra mente. Padre, ayúdanos a ser transformados. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.